Hola mis queridos estudiantes de quinto año básico. Hoy les dejo el resumen semanal de la semana del 30 de julio para que puedan repasar y estudiar los últimos contenidos vistos de la segunda unidad del año. En lenguaje y comunicación estuvimos reforzando y recordando las características de la historieta o el cómics. En ellas pudimos identificar que una característica principal es la viñeta. Recuerden que es este tipo de cuadro o tipo de espacio donde se van ubicando los personajes y van dialogando entre sí para desarrollar una historia. Tiene una finalidad narrativa, pero es a través de conversaciones. Es decir, es muy poco lo que intervienen los narradores o narradoras dentro de la historia. Estos dibujos están relacionados con un conflicto el cual se desarrolla en una secuencia igual como si fuese un texto literario. También estuvimos hablando algunos datos interesantes acerca del cómics, como por ejemplo cuál fue el primer personaje que se popularizó a nivel mucho más mundial o que recuerden la historia de la historieta. Este personaje fue un pequeño niño con camisón largo y amarillo que se publicó en un periódico de Nueva York, el cual tenía un tono más de comedia. La novedad fue de que empezó a usarse la viñeta como una pequeña tira cómica que podría ser publicada en pequeños letreros o en revistas o diarios de la época, lo que luego posteriormente se les fue agregando diálogos y más elementos que lo conformaban. Podemos resumir las características del cómic en varias partes importantes, como por ejemplo que el mensaje, al fin y al cabo, es narrar una historia a través de diálogos. Estos diálogos identifican al texto como un tipo de texto dramático, el cual utiliza el formato de conversación para poder contar esta historia. Además de usar un tipo de lenguaje donde veremos una acción, veremos elementos que son como visuales, como iconos, como elementos que representan algo y que pertenecen, por supuesto, al género dramático. Y lo encontraremos principalmente en medios de comunicación masivas como revistas, diarios, ¿verdad? O en internet. Tiene una finalidad distractiva, es decir, para entretenerse y disfrutar. Los formatos en que se presentan estas viñetas son variadas y las estuvimos recordando en clase y viendo algunos ejemplos. Pueden ser desde el circular, cuadrados, triangulares, rectangulares horizontales o rectangulares verticales. Va a depender de la época, el contexto, la temática y de la intención del autor o autora. También estuvimos viendo y conversando acerca de grandes historietas que se han desarrollado a lo largo de la historia de Chile. La que fue elegida por ustedes mismos fue la de Condorito, el personaje que más les gustó y que más sienten que los representa. Pero también encontramos personajes pícaros, cómicos, que a raíz de programas de televisión o del ingenio de los autores y autoras se desarrollaron como tipos de revistas que fueron muy populares en la época, como Pepe Antártico, que era un personaje muy pícaro, pero que sí abusaba mucho de la figura femenina, de una manera como verla como un objeto de deseo. Y el alaraco, que era un chiste bastante corto, cómico, que también fue sacado de un personaje de un programa llamado Happening con Ja, que se daba en los años 80 aproximadamente, que duró mucho tiempo. Y tenemos también Ogun Mampato, que fue bastante famoso hasta el día de hoy. Hay muchas ediciones, se ha publicado en varios países y se han hecho hasta películas, igual que Condorito. Y Barrabases, que fue una historieta que también duró muchos años y hablaba sobre un equipo de fútbol de barrio donde vivían diferentes aventuras. Por supuesto que la de Condorito, creada por Pepo, el autor Pepo, ha trascendido a lo largo de la historia. Bueno,
En ciencias sociales o historia y geografía estuvimos hablando acerca de la conquista final de América y la conquista inicial de América ya del sur. ¿Cómo avanzó esta conquista a lo largo del tiempo? Podemos ver que gracias a grandes tecnologías de la época, los navegantes pudieron llegar más lejos aún, como por ejemplo utilizando brújulas, astrolabios, barcos como las carabelas, portulanos como mapas, etc., hicieron posible por lo menos llegar a diferentes tierras, aunque no sabían muy bien cuál era el destino en que los guiaban. Y dijimos que, por ejemplo, la brújula era un elemento que actualmente todavía se ocupaba en navegación y en otras formas de viaje. También hablamos acerca de la pelea o disputa que había entre España y Portugal en ese tiempo, luego de durante las conquistas y encuentros con los distintos mundos que fueron descubriendo Colón y sus colaboradores. Fue entonces cuando los reinos de Portugal y España pelearon ambos por quedarse con alguna de estas tierras, por lo que tuvieron que acudir al Papa Alejandro VI para que pudiese mediar y llegar a un acuerdo entre ambas partes. El Tratado de Tordesillas, que fue como el contrato donde decía que la parte, por ejemplo, de color verde oscuro, pertenecía entonces al reinado de España. Y la de verde claro, en este caso, correspondería a Portugal. Y es por eso que está marcado el punto de Brasil, el cual hasta el día de hoy mantiene los orígenes y el lenguaje de Portugal. Además, luego de unos años y de la muerte de Colón, se dieron cuenta de que debían seguir avanzando hacia el sur para poder descubrir nuevas tierras. Ahí sí pasó con varios tipos de conquistadores, como Hernán Cortés, cierto que llegó también a México y se deslumbró con toda esa belleza que había en ese lugar, oro, y es por eso que España decide mandar también a nuevos conquistadores para que puedan buscar más dominio y traer, por ejemplo, joyas, oro y también seguir agrandando el imperio del reino español. Fue así como uno de esos conquistadores fue Diego de Almagro. Diego de Almagro trató de llegar hasta las tierras de Chile. Hasta ese entonces se veía un lugar demasiado apartado y peligroso, ya que solo podían haber llegado hasta Perú, donde ahí empezaron a asentarse y quedarse para poder hacer un virreinato, es decir, un lugar donde se mandaban noticias a la corona española. Pero, lamentablemente, en 1535 para Diego de Almagro, él viajó de Perú y se fue por la cordillera. Y ese viaje fue demasiado extenuante. Murieron muchos hombres, algunos sufrieron por el hielo, pasaron frío y hambre, por lo que tuvieron que regresar sin éxito. Fue entonces unos años después que Pedro de Valdivia, llamado por la tentación de hacerse famoso y de conocer nuevas tierras, le pide la autorización a la corona y al mismo Almagro para que pudiese avanzar con esta expedición. Él, para hacer mucho más llevadero el viaje, se fue por el desierto, lo que le costó bastante. También pasó hambre, muchos peligros, porque encontró en el camino bastantes indígenas bélicos que no iban a permitir que llegasen a invadir sus tierras. Pero él no se rindió y salió adelante, igual con la ayuda de varias personas. Fue así como pudo llegar hasta lo que hoy conocemos nuestra capital, Santiago. La llamó Santiago del Nuevo Extremo y llegó el 12 de febrero de 1541. Se asentó en un hermoso lugar llamado el Cerro Huelén, el cual estaba invadido por indígenas. Él trató de convencerlos, incluso tomarlos prisioneros para poder quedarse con ese lugar, ya que parecía un fuerte natural estratégico, ya que actualmente es el Cerro Santa Lucía que queda en la Alameda. Antiguamente el río Mapocho lo rodeaba y se convertía en un verdadero fuerte. Pero él muere a manos de los indígenas, de Lautaro principalmente, que lo ataca y lo mata por sorpresa en un plan que hace por el fuerte Tucapel en la Araucanía, y muere a los 56 años. En ciencias naturales,
Estuvimos conversando acerca y recordando lo que vimos de los sistemas, los órganos, ¿verdad? Y cómo era el complejo mecanismo del cuerpo humano. Aquí pudimos reconocer partes que vemos a simple vista y algunas que si tuviéramos rayos X o radiografías en nuestros ojos. Aquí observamos el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema también esquelético. Pudimos determinar y reconocer órganos importantes de nuestro cuerpo como era el corazón, estómago y pulmones, los cuales cumplen diferentes funciones y están conectados entre sí. Pero dijimos también y sacamos por deducción entre todos que el corazón era el órgano principal que nos daba y nos bombeaba la sangre y el oxígeno a nuestro cuerpo, permitiendo que pudiésemos respirar y vivir. Además, vimos las funciones principales de cada órgano importante que estuvimos repasando, como el corazón, de esto de mandar la sangre a todo nuestro cuerpo a través de venas y arterias, el estómago que nos ayuda a digerir los alimentos y los pulmones que nos ayudan a llevar una respiración adecuada. También respondimos estas preguntas que hicieron de tarea y llegamos a las siguientes conclusiones. Varios nombraron muchos órganos, los cuales están en diferentes sistemas, ¿cierto? Y donde se ubicaba el estómago, que dijimos, ¿verdad?, que era una pequeña bolsa que estaba debajo de las costillas, los pulmones que están detrás de las costillas, el corazón que está también en esta parte de aquí, más hacia el centro izquierda, ya está protegido también por parte de las costillas. Y que también muchos órganos eran protegidos por otros huesos, como por ejemplo el cerebro y por el cráneo. Aquí vimos también y recordamos el esqueleto y cuál era la importancia que tenía como una estructura muy importante que nos ayudaba a sostenernos y mantener nuestros órganos protegidos y además nos ayuda a movilizarnos y mantenernos activos gracias a las uniones o cartílagos, ¿verdad?, o articulaciones que ayudan a la movilidad. Y por último realizamos una metacognición, es decir, un análisis personal acerca de lo que entendimos de lo trabajado. Llegamos a la conclusión de que el corazón es muy importante ya que manda la sangre a través de venas y arterias y que todo el sistema digestivo ayuda a que se puedan digerir bien los alimentos y a expulsar a través del sistema excretor. También el corazón y el pulmón estaba protegido por la parte de la cavidad torácica y de los huesos llamados, ¿cierto?, costillas. ¿Dónde se ubica el apéndice? Esta nos costó más reconocerlo, pero era tan pequeñito y se ubica en el intestino grueso al final, en una parte donde no hay unión entre el intestino delgado y un intestino grueso o el colon. Y ustedes todos consideraron que era muy importante cuidar nuestros órganos, a pesar de que a veces de cuidarnos igual pueden fallar. Espero que les haya quedado claro y les sirva para estudiar para su próxima prueba. Que estén muy bien. ¡Chao!